el lado oscuro de la IA, armas autónomas y la guerra del futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy les invito a entrar en un territorio tan fascinante como inquietante, el lado oscuro de la inteligencia artificial. No el lado de los filtros bonitos, ni el de las herramientas que nos ayudan a escribir más rápido o crear arte digital. Hoy exploraremos una dimensión de la IA que rara vez protagoniza las conversaciones cotidianas, pero que está avanzando silenciosamente y con gran velocidad, su uso en el ámbito militar. Este episodio se titula El lado oscuro de la IA, armas autónomas y la guerra del futuro. Cuando pensamos en armas autónomas, es común que la imaginación se dispare hacia escenarios de películas de ciencia ficción, enjambres de robots voladores cazando humanos o soldados mecánicos que obedecen órdenes sin cuestionarlas. Pero lo que vamos a descubrir en este episodio es que la realidad ya está alcanzando y en algunos casos, superando esas fantasías. Y para entender la magnitud de lo que está en juego, necesitamos partir desde lo más básico. Porque antes de discutir cómo funcionan estas armas, quién las desarrolló o qué dilemas éticos traen consigo, es fundamental saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué son, en términos concretos, las armas autónomas? ¿Qué las distingue de las armas tradicionales o incluso de los drones operados a distancia? Cuando decimos arma autónoma, nos referimos a un sistema que tiene la capacidad de identificar, seleccionar y atacar un objetivo sin intervención humana directa. No estamos hablando solo de un arma inteligente, sino de una que puede actuar por su cuenta. Es decir, una que puede tomar decisiones letales sin que un ser humano apriete el gatillo, ni siquiera en sentido figurado. Y sí, ya existen. Por ejemplo, el Kargu-2, un dron turco con capacidad de vuelo autónomo, fue reportado por Naciones Unidas en 2020 como un posible caso de uso letal sin intervención humana, durante un conflicto en Libia. También está el sistema ARPI, desarrollado por Israel, que patrulla zonas áreas y ataca señales de radar enemigas por su cuenta. Ambos ejemplos demuestran que las armas autónomas ya no son prototipos experimentales, sino herramientas que están siendo usadas en situaciones reales de combate. Claro que el concepto de autonomía en el contexto militar es gradual. Hay sistemas completamente autónomos, otros que requieren una aprobación humana antes de ejecutar un ataque, y otros que simplemente asisten con datos pero no deciden. Esta distinción va a ser clave cuando hablemos de regulación y responsabilidad más adelante, pero por ahora basta con quedarnos con esta idea. Estamos en una nueva etapa, donde la capacidad de decisión se está transfiriendo del ser humano al algoritmo. Y eso nos coloca ante una pregunta fundamental: si una máquina puede matar sin intervención humana, ¿quién tiene el control real de la guerra? ¿Dónde queda la empatía, el juicio moral, la posibilidad de detenerse, de cuestionar, de elegir o disparar? Las armas autónomas representan mucho más que una evolución tecnológica. Son un cambio profundo en la lógica del poder, del combate, de la política internacional. Son la cristalización de una visión del mundo donde la velocidad, la eficiencia y el dominio algorítmico reemplazan al juicio humano. Y esto no es una exageración. En este episodio vamos a ver cómo se entrena una IA para identificar enemigos, cómo se está reescribiendo la historia del desarrollo armamentista con algoritmos, qué actores están involucrados más allá de los gobiernos y por qué regular esta tecnología es tan difícil y urgente. Pero antes de todo eso, quiero que nos quedemos con una imagen, la de una máquina flotando en el aire, analizando rostros, movimientos y señales de calor, decidiendo en milisegundos si alguien vive o muere, sin consultar con nadie, sin sentir nada. Esa es la realidad que ya existe. Y ese es apenas el inicio de nuestra exploración de hoy. En el siguiente segmento, vamos a abrir la caja negra de la tecnología, cómo funciona esta inteligencia artificial en el campo de batalla, qué hay detrás de estas decisiones automáticas que implican vidas humanas. Acompáñenme. Si hay algo que separa las armas tradicionales de las que están emergiendo en esta nueva era de la guerra inteligente, es que ahora no solo hablamos de máquinas que obedecen, sino de máquinas que deciden. Pero, ¿cómo es que una inteligencia artificial puede identificar a un enemigo, discriminar entre un combatiente y un civil, o incluso tomar decisiones sobre si eliminar o no un objetivo? Esa pregunta nos abre la puerta a uno de los aspectos más inquietantes y fascinantes de las armas autónomas, la tecnología que las hace posibles. Todo empieza con los algoritmos de visión por computadora. Estos sistemas permiten que una IA vea y entienda su entorno a través de cámaras, sensores infrarrojos y una enorme base de datos de imágenes con las que ha sido entrenada. Así, por ejemplo, puede aprender a diferenciar entre un vehículo militar y una camioneta civil, entre un soldado armado y una persona con un bastón.
Pero esa capacidad no surge de la nada. Requiere entrenamiento supervisado, miles a veces millones de ejemplos etiquetados y refinamiento constante para evitar confusiones peligrosas. La precisión depende no solo de la calidad de los datos, sino también de la arquitectura del modelo, redes neuronales profundas, algoritmos de clustering, filtros convolucionales, herramientas complejas que, aunque impresionantes, no son infalibles. A esto se suman sistemas de procesamiento de lenguaje natural, que permiten que ciertos dispositivos comprendan órdenes habladas o mensajes escritos, interpretando contexto, tono y propósito. Imagina, por ejemplo, un dron capaz de interceptar comunicaciones del enemigo y redirigir su estrategia en tiempo real. Y luego está el aprendizaje por refuerzo, una de las ramas más potentes de la IA moderna. En este enfoque, la máquina no solo aprende por imitación, sino por experiencia, prueba, comete errores, recibe recompensas o penalizaciones, y ajusta su comportamiento para maximizar sus resultados. Exactamente como lo haría un soldado en entrenamiento, pero sin miedo, sin dolor y, sobre todo, sin duda. Ahora, no todas las armas autónomas operan de la misma manera. Aquí es donde entra una clasificación fundamental, el grado de control humano involucrado. En el modelo Humanin de Loeb, el ser humano sigue siendo quien toma la decisión final antes de que el sistema actúe. Por ejemplo, un analista revisa el objetivo marcado por un dron antes de autorizar el disparo. En el modelo Humanon de Loeb, el sistema toma decisiones por sí mismo, pero un humano supervisa y puede intervenir si algo va mal. Este es el esquema más común en los sistemas actuales, donde hay una especie de vigilancia pasiva. Pero lo que realmente genera preocupación y a veces fascinación distópica es el modelo Fully Autonomous, aquel en el que la máquina decide, actúa y ejecuta sin intervención humana alguna. ¿Por qué usar este tipo de sistemas? Porque pueden operar más rápido, sin fatiga, sin distracciones, pero también sin juicio moral. Una ya puede identificar una amenaza con base en datos, patrones de movimiento o señales térmicas. Pero, puede comprender el contexto político, cultural o emocional que rodea una escena. Puede distinguir una intención hostil real de una acción desesperada de una persona aterrorizada. Ahí es donde se desdibujan las líneas entre lo técnico y lo ético. Lo más preocupante es que estos sistemas no solo existen en teoría. Muchos ya han sido desplegados, aunque los detalles a menudo se mantienen en secreto por motivos de seguridad nacional. Y sin embargo, la pregunta permanece, ¿qué tan fiables son? En los laboratorios, la tasa de éxito puede ser alta. En el campo de batalla, con variables impredecibles, interferencias, clima, ruido y factores humanos en juego, el margen de error puede tener consecuencias irreversibles. A medida que se desarrolla esta tecnología, nos enfrentamos a un dilema profundo: ¿deberíamos permitir que una máquina decida cuándo termina una vida humana? ¿O es esa decisión tan exclusivamente humana que ninguna IA debería jamás tener el poder de tomarla, sin importar qué tan eficiente, rápida o precisa sea? Porque en la guerra, como en la vida, no todo puede reducirse a datos. Hablemos ahora del motor histórico que ha impulsado muchas de las grandes innovaciones tecnológicas a lo largo de los siglos, la guerra. Porque aunque cueste admitirlo, gran parte del progreso científico y técnico que disfrutamos hoy en día nació en contextos de conflicto. La automatización militar no es un fenómeno nuevo. Lo que estamos viendo hoy con la inteligencia artificial en el campo de batalla es, en realidad, la continuación de una larga cadena de avances donde la tecnología y la necesidad de superioridad militar han ido de la mano. Pensemos en las primeras herramientas bélicas sistematizadas, como las catapultas y las torres de asedio. Aunque rudimentarias, implicaban un pensamiento mecanizado de la guerra, multiplicar el impacto humano con medios no humanos. Luego vino la pólvora, que transformó para siempre el combate cuerpo a cuerpo. Años después, la revolución industrial trajo consigo una maquinaria de guerra cada vez más letal y compleja: cañones, trenes blindados, submarinos. La Primera Guerra Mundial vio el nacimiento de la guerra química y el uso sistemático del avión para la vigilancia y el bombardeo. Y luego, la Segunda Guerra Mundial, con su devastador legado nuclear, sí, pero también con el nacimiento de la computación moderna. Fue precisamente durante esa guerra que se desarrollaron los primeros ordenadores, diseñados para descifrar códigos enemigos como el famoso Enigma. Aquí es donde la criptografía, los algoritmos y la inteligencia humana dieron origen a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Alan Turing, figura central de este momento, no solo ayudó a cortar la guerra, sino que abrió la puerta a una nueva era de pensamiento computacional. La guerra, irónicamente, parió a la IA. En la Guerra Fría, los avances no se detuvieron. Los satélites de espionaje, los sistemas de alerta temprana, las redes de comunicación seguras, e incluso la misma Internet,
son hijos de una carrera armamentista marcada por la tensión permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y más recientemente, los conflictos en Medio Oriente y la invasión de Ucrania han sido laboratorios de prueba para drones, ciberataques y, ahora, inteligencia artificial aplicada directamente a la guerra moderna. Entonces, estamos simplemente en el siguiente peldaño de una escalera que hemos estado subiendo desde hace siglos. La IA como herramienta militar no surge en el vacío, forma parte de una lógica que hemos aceptado, consciente o inconscientemente, que en nombre de la defensa, del poder o de la supremacía, es legítimo empujar los límites de la ciencia. Pero algo sí está cambiando. A diferencia de las innovaciones pasadas, las armas autónomas representan una cesión del juicio humano. Ya no se trata solo de mejorar el alcance, la velocidad o la precisión, ahora hablamos de transferir la decisión de matar a una máquina. Y eso es un salto cualitativo, no solo tecnológico. Es, quizás, el punto donde la continuidad histórica choca con un dilema existencial. Porque si durante siglos hemos perfeccionado herramientas para combatir, hoy nos enfrentamos a la posibilidad de crear herramientas que decidan por sí mismas a quién combatir, y cuándo. Lo inquietante es que ese futuro ya no es del todo futurista. La automatización de la guerra, con IA incluida, ya está ocurriendo. Lo que cambia no es el hecho de que la guerra impulse la innovación, sino que ahora la innovación podría desbordar la guerra misma, escaparse de nuestros controles y generar consecuencias que ni los estrategas más veteranos ni los tecnólogos más brillantes podrían prever. ¿Puede una máquina comprender la complejidad humana que subyace a un conflicto, o solo ejecutará patrones, datos y comandos, ajena a todo lo que no pueda cuantificar? Y con esto llegamos al punto en el que hay que preguntarnos, ¿qué perdemos cuando quitamos al ser humano del centro del conflicto? ¿Es posible una guerra sin soldados que no sea también una guerra sin conciencia? Ese será justamente el siguiente tema que vamos a explorar. Una guerra sin soldados puede parecer, a primera vista, una idea progresista. En teoría, eliminar a los combatientes humanos del frente de batalla podría reducir el número de muertes, evitar el trauma postraumático, y evitar la exposición directa al horror del combate. Pero cuando analizamos lo que realmente implica quitar al ser humano del acto de matar, lo que encontramos no es progreso, sino una inquietante deshumanización del conflicto. Durante siglos, matar en la guerra ha estado acompañado de un dilema moral. Incluso en los momentos más oscuros del combate, ha existido, aunque sea por instantes, el rostro del otro, la duda, la conciencia. La presencia humana en la toma de decisiones letales, por más condicionada o limitada que sea, introduce un freno, una pausa, una posibilidad por pequeña que parezca de cuestionar la acción antes de que sea irreversible. Con las armas autónomas, esa pausa desaparece. La decisión de atacar puede ser tomada por un algoritmo, optimizado para velocidad, precisión y eficiencia, pero no para compasión, contexto o arrepentimiento. ¿Qué significa, entonces, programar la muerte? ¿Cómo se define la ética en un sistema que no siente ni comprende lo que significa morir? Aquí entramos en uno de los debates más complejos del siglo XXI, el de la responsabilidad moral delegada. Cuando una IA comete un error letal, ¿quién es responsable? ¿El diseñador del algoritmo, el proveedor del software, el comandante que aprobó su uso, el Estado que lo desplegó, o peor aún, nadie? La cadena de decisiones se vuelve tan difusa que existe el riesgo de que el sufrimiento humano quede sin rostro, sin culpa, sin reparación. La muerte se convierte en un resultado estadístico, y no en una tragedia. Y no se trata solo de errores. Incluso cuando las decisiones son correctas desde el punto de vista táctico, la ausencia del ser humano implica una pérdida profunda de lo que entendemos por guerra y por humanidad. Si un dron autónomo identifica correctamente a un enemigo y lo elimina a kilómetros de distancia, sin que nadie lo haya observado, sin contexto, sin testigos, sin duelo, ¿cómo se procesa esa muerte? ¿Quién le da sentido? ¿Cómo se evita que la guerra se convierta en una simulación sin conciencia de sus consecuencias reales? También hay otro punto incómodo, la posibilidad de que la guerra se vuelva más fácil de iniciar. Cuando no hay tropas que enviar, cuando no hay cuerpos que regresar a casa, cuando no hay riesgo político interno por las bajas. ¿Qué detiene a un gobierno de activar una ofensiva? La eliminación del costo humano directo podría desincentivar la diplomacia, alentar la acción preventiva en multiplicar los conflictos a pequeña escala, especialmente en regiones con menos capacidad de defensa tecnológica. La guerra se vuelve aséptica, eficiente, fría, pero no por eso menos letal. Por eso, hablar de armas autónomas no es solo hablar de tecnología, es hablar de cómo redefinimos la guerra,
de cómo negociamos con nuestra ética colectiva, y de cómo preservamos algo de humanidad en uno de los actos más inhumanos que existen. Tal vez el desafío más grande no es construir sistemas que funcionen bien, sino decidir qué significa que funcionen bien en un contexto donde matar deja de ser una acción humana y se convierte en una variable algorítmica. Y si estamos redefiniendo la guerra, también estamos redefiniendo quiénes participan en ella, porque los actores de este conflicto no son solo estados-nación. En el siguiente segmento vamos a explorar cómo empresas, corporaciones y hasta hackers están ocupando un lugar cada vez más central en esta nueva carrera armamentista. El escenario actual de la guerra impulsada por inteligencia artificial ya no es solo un juego de estrategias entre estados-nación con ejércitos regulares. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos presenciando el surgimiento de nuevos actores en el tablero de los conflictos armados. Y en este nuevo orden, no todos llevan uniforme ni dependen de un gobierno para actuar. Estamos hablando de corporaciones tecnológicas, startups de defensa, mercenarios digitales, e incluso organizaciones criminales y grupos terroristas con acceso a IA. Este cambio de paradigma abre preguntas que antes ni siquiera existían. Empecemos por las empresas. Muchas de las herramientas que hoy se integran en armas autónomas, desde modelos de visión computacional hasta sistemas de reconocimiento facial y predicción de patrones, son desarrolladas por compañías privadas. A menudo, estas tecnologías no fueron concebidas inicialmente para fines militares, pero terminan siendo adaptadas, revendidas o reconvertidas para ellos. Pensemos en empresas que desarrollan drones para seguridad civil o vigilancia agrícola y que luego, mediante contratos con gobiernos o alianzas opacas con intermediarios, terminan produciendo dispositivos letales con capacidad autónoma. ¿Cuál es su responsabilidad ética? ¿Cómo se regula un mercado donde los límites entre innovación y destrucción son tan borrosos? Y luego están los actores no estatales. Las guerras ya no son solo entre países, también involucran a cárteles, milicias, hackers, e incluso individuos con conocimientos técnicos suficientes para modificar software o manipular hardware. Una IA armada ya no necesita de una fábrica de misiles, con acceso a modelos de código abierto, sensores disponibles en el mercado, y drones de consumo. Un grupo organizado podría crear armas inteligentes capaces de atacar con precisión quirúrgica, sin que ningún país haya dado la orden. Esto no es ciencia ficción, es el riesgo latente de la descentralización de la capacidad destructiva. Aquí también entra un fenómeno preocupante: la uberización de la guerra. Empresas que ofrecen soluciones llave en mano a gobiernos o incluso a regímenes autoritarios, que tercerizan los conflictos como si fueran un servicio. Desde análisis de datos para operaciones militares, hasta el alquiler de sistemas automatizados, la línea entre contratista y combatiente se vuelve más difusa que nunca. ¿Qué pasa cuando una corporación desarrolla un sistema letal y, al mismo tiempo, vende la tecnología a múltiples países con intereses opuestos? ¿Dónde está la lealtad? ¿Qué ocurre cuando el negocio de la guerra se rige por métricas de eficiencia y retorno de inversión? Y si hablamos de lo digital, los hackers juegan un rol cada vez más importante. En un conflicto donde los sistemas autónomos dependen del software, el ciberataque se convierte en un arma en sí misma. Un dron autónomo puede ser hackeado, reprogramado o sabotajeado remotamente. ¿Qué ocurre si un grupo logra tomar el control de un enjambre de armas autónomas diseñadas por otro país? La guerra deja de ser física y se vuelve un tablero de ajedrez invisible, donde el ataque puede venir desde una computadora al otro lado del planeta. Los sistemas que se suponía debían dar seguridad pueden volverse contra sus creadores. Y lo más inquietante es que esto no requiere miles de millones de dólares, basta con talento técnico, acceso a Internet, y la voluntad de causar daño. Así que, en este nuevo ecosistema de guerra, ya no se trata solo de ejércitos marchando, ni de generales tomando decisiones. La guerra del futuro involucra CEOs, ingenieros, inversores, hackers adolescentes, brokers de tecnología, y gobiernos que muchas veces ni siquiera comprenden del todo lo que están comprando. La IA ha democratizado la capacidad de intervenir en conflictos, y eso puede sonar positivo si hablamos de innovación, pero también es profundamente inquietante cuando hablamos de muerte. Este mosaico de actores plantea desafíos enormes para cualquier intento de regulación global. ¿Cómo se llega a acuerdos cuando los desarrolladores clave no están sentados en las mesas de negociación diplomática? ¿Qué sucede cuando una decisión algorítmica programada en Silicon Valley termina causando víctimas en un conflicto al otro lado del mundo? ¿Y quién pone freno a esto? En el siguiente segmento vamos a adentrarnos precisamente en ese punto. ¿Puede la diplomacia internacional ponerse al día con la velocidad de los algoritmos? Estamos a tiempo de construir un marco global para evitar que estas armas se salgan de control. ¿O ya vamos tarde?
En un mundo cada vez más moldeado por la inteligencia artificial, uno de los desafíos más complejos y urgentes es el de encontrar acuerdos globales que regulen el uso de las armas autónomas. Y aquí entramos en un terreno especialmente difícil, la diplomacia de los algoritmos. ¿Cómo se negocia un tratado internacional sobre un arma que, en muchos casos, aún no tiene una definición clara, ni un rostro visible, ni una frontera física? El debate ya está sobre la mesa. Desde hace más de una década, organismos internacionales como la ONU, particularmente la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, CCW, por sus siglas en inglés, han sido el principal espacio donde se discute la necesidad y viabilidad de prohibir o al menos regular el uso de sistemas de armas letales autónomas, también conocidos como LAUs. Pero a pesar de los años de conversaciones, no se ha logrado avanzar hacia un tratado vinculante, y hay razones profundas para ello. Para empezar, no hay consenso ni siquiera sobre lo que significa autónomo. Algunos países sostienen que basta con que el sistema tenga cierta capacidad de operar sin control humano constante para ser considerado autónomo. Otros insisten en que mientras haya supervisión en alguna parte del proceso, por ejemplo, en la selección de los blancos o en la autorización final del ataque, no se puede hablar propiamente de autonomía. Esta ambigüedad técnica se traduce en ambigüedad diplomática y en vacíos legales cada vez más peligrosos. Además, los intereses geopolíticos pesan. Estados Unidos, China, Rusia, Israel y Corea del Sur, países que están en la vanguardia del desarrollo de estas tecnologías, han sido renuentes a cualquier tipo de prohibición. Alegan que una regulación prematura podría frenar la innovación y ponerlos en desventaja frente a adversarios menos escrupulosos. También argumentan que, en ciertos casos, una ya bien entrenada podría reducir los errores humanos y hacer la guerra más precisa. Aunque, como ya veremos más adelante, esa idea de precisión tiene sus propios fantasmas. Del otro lado, una coalición de países, en su mayoría del sur global como Brasil, México, Sudáfrica o Pakistán, junto con organizaciones como Human Rights Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha presionado activamente por una moratoria o una prohibición total. Estas voces advierten que permitir el desarrollo y despliegue de estas armas sin reglas claras puede conducir a una carrera armamentista algorítmica fuera de control, y que, una vez desplegadas a gran escala, será casi imposible hacerlas desaparecer. Lo fascinante y preocupante de este panorama es que estamos ante una repetición, con nuevas variables, de lo que ocurrió durante la Guerra Fría con las armas nucleares. Solo que ahora, en vez de uranio enriquecido y cabezas nucleares, lo que se debate son líneas de código, datos de entrenamiento y redes neuronales. El problema es que los algoritmos no brillan en los radares ni se almacenan en silos subterráneos. Se replican, se modifican, se venden y saquean. ¿Podría entonces establecerse un tratado de no proliferación de IA bélica? ¿Cómo se verificaría el cumplimiento si un país entrena sus sistemas de combate con simuladores secretos o en servidores cifrados? ¿Quién tendría la autoridad para auditar, y con qué consecuencias? La diplomacia de los algoritmos exige no solo nuevas reglas, sino nuevos lenguajes. Un código común entre ingenieros, diplomáticos, estrategas militares y activistas de derechos humanos. Y sobre todo, una voluntad política global que hoy parece escasa. Lo que está en juego no es solo el futuro de la guerra, sino la posibilidad misma de que las decisiones sobre la vida y la muerte sigan siendo humanas. Y mientras no logremos ponernos de acuerdo sobre qué límites deben tener estas tecnologías, seguiremos avanzando a ciegas, con algoritmos que cada vez comprenden menos a la humanidad, pero tienen más poder sobre ella. Uno de los elementos más preocupantes de las armas autónomas no es necesariamente su capacidad letal, sino su capacidad de equivocarse. Porque por muy avanzados que estén los sistemas de inteligencia artificial, siguen siendo profundamente vulnerables a errores de programación, datos incompletos, sesgos en los algoritmos, y a consecuencias que nadie anticipó del todo. Bienvenidos al lado más impredecible de esta nueva era, el fuego amigo automatizado. Imaginemos por un momento una situación de combate urbano. Una ya ha sido entrenada para reconocer combatientes según patrones de comportamiento, alguien con un arma, corriendo en determinada dirección, quizás con ropa militar o camuflaje. Pero ¿qué pasa si un civil, en medio del caos, recoge un arma caída para defender a su familia? ¿Qué pasa si un niño corre asustado y es malinterpretado como una amenaza? ¿Qué pasa si una persona está transmitiendo en vivo con un celular, y el sistema lo identifica como un dispositivo enemigo? No se trata de hipótesis descabelladas. Ya ha habido reportes de drones que operan con cierto nivel de autonomía y que han atacado sin autorización directa de un ser humano. Uno de los grandes riesgos aquí es lo que se conoce como falso positivo, cuando un sistema identifica algo como una amenaza, y no lo es. El problema es que, en contextos bélicos,
Un falso positivo puede costar vidas, y no solo la del supuesto enemigo, puede ser la de un aliado, un civil, un periodista, un médico, un rehén. A esto se suma el fenómeno del fuego amigo, ese triste pero conocido error en el que fuerzas del mismo bando se atacan entre sí. Con sistemas autónomos, esto no solo es posible, ya ha sucedido en simulaciones y ejercicios militares. Pero incluso cuando el sistema funciona bien, surge otro problema, los sesgos. Porque las IAs no operan en un vacío moral o neutral. Aprenden de datos, y esos datos reflejan las decisiones humanas previas, muchas veces cargadas de prejuicios. Si los datos de entrenamiento provienen mayoritariamente de conflictos en regiones específicas del mundo, la IA puede internalizar ciertos patrones culturales, étnicos o geográficos como más sospechosos. Esto puede traducirse en un sistema que, sin intención consciente porque la IA no tiene intenciones, actúa de forma discriminatoria. Y entonces viene la pregunta más incómoda: ¿quién es responsable cuando un arma autónoma se equivoca? La cadena de responsabilidad se diluye. ¿Es el programador que escribió el código, el fabricante del sistema, el militar que lo activó, el gobierno que lo compró? En los juicios de crímenes de guerra tradicionales, el agente responsable es claro, pero ¿puede una máquina ser juzgada? ¿Puede un algoritmo ser acusado por violar el derecho internacional humanitario? Este vacío legal y moral es inmenso. Las leyes de guerra actuales no están preparadas para juzgar decisiones tomadas por sistemas no humanos. Y el peligro aquí no es solo que haya impunidad, es que esa ambigüedad alimente aún más la confianza ciega en las máquinas, que se convierta en excusa: fue el sistema, no nosotros. La despersonalización de la responsabilidad. Por eso es fundamental no solo hablar de regulaciones internacionales como lo hicimos en el segmento anterior, sino también de responsabilidad algorítmica. Necesitamos mecanismos claros de auditoría, trazabilidad y rendición de cuentas. Necesitamos que cada sistema armado con IA tenga un historial revisable, un protocolo de intervención humana, un botón de pausa. Porque cuando las consecuencias de una línea de código mal calibrada pueden ser explosivas, no podemos darnos el lujo de tratar el error como una mera falla técnica. La guerra siempre ha sido un terreno de errores trágicos. Pero si vamos a delegar decisiones de vida o muerte a máquinas, debemos estar seguros de que no estamos programando nuestra próxima catástrofe. Y aún así, incluso con todas las precauciones del mundo, queda una pregunta en el aire: ¿qué pasa cuando la máquina hace exactamente lo que le pedimos, pero el resultado es algo que jamás quisimos? Imaginemos un campo de batalla donde no hay soldados humanos, ni trincheras ni gritos. Solo el zumbido de cientos de pequeños drones, cada uno con una misión precisa, volando en formación como un enjambre de insectos coordinados por un cerebro central de inteligencia artificial. Algunos de estos drones no miden más de unos pocos centímetros, pero llevan sensores de última generación, explosivos diminutos y capacidad de reconocimiento facial. No necesitan instrucciones minuto a minuto, están programados para buscar, identificar y atacar por su cuenta. Este es uno de los escenarios que están dejando de ser fantasía futurista para convertirse en posibilidades reales. La combinación entre autonomía, miniaturización y poder letal está reconfigurando cómo podrían ser las guerras del futuro. Una IA que controla no solo a un dron, sino miles de ellos, puede desplegar ataques selectivos en cuestión de segundos, identificando objetivos con base en datos previos, patrones de movimiento, actividad en redes sociales e incluso registros médicos o de consumo. Y todo esto sin intervención humana directa. Pero pensemos más allá de los drones. ¿Qué pasa cuando hablamos de armas láser de precisión coordinadas por IA, capaces de interceptar misiles, aeronaves o incluso objetivos terrestres antes de que un humano siquiera registre la amenaza? O satélites autónomos armados, orbitando permanentemente sobre regiones estratégicas, capaces de decidir cuándo intervenir sin esperar aprobación desde la Tierra. Todo esto implica un desplazamiento radical del control humano hacia sistemas que, aunque diseñados por nosotros, operan con una lógica propia, entrenada en escenarios simulados miles de veces. Uno de los elementos más inquietantes es que estos sistemas podrían, en teoría, seguir operando incluso si el canal de comunicación con sus creadores se corta. Una IA militar, entrenada para proteger ciertos intereses, podría interpretar un ataque informático como el inicio de una guerra y activar una respuesta automática. Incluso el simple error de interpretar una falsa alarma como un ataque real podría escalar a una respuesta desproporcionada. En estos escenarios no hay tiempo para el debate ético ni espacio para la diplomacia. Todo ocurre en microsegundos, según los parámetros de un código, y lo más perturbador es lo que podríamos llamar la autonomía estratégica, sistemas que no solo ejecutan acciones militares, sino que toman decisiones de alto nivel,
como iniciar una ofensiva o cambiar de objetivo según el desarrollo de una batalla. Imaginemos un conflicto en el que una IA detecta que la única forma de ganar es destruir la infraestructura eléctrica de una ciudad entera, colapsando hospitales, escuelas, servicios básicos, que impide que lo haga si fue programada para obtener la victoria al menor costo militar posible. Algunos investigadores llaman a esto el dilema del centauro al revés. Ya no es el humano con apoyo de una IA, sino la IA con una mínima supervisión humana, o incluso sin ella. En ese contexto, cabe preguntarnos si estaríamos frente a guerras o frente a exterminios automatizados. Conflictos donde no hay oportunidad de rendirse, no hay margen para negociar, no hay testigos, solo objetivos que deben ser eliminados con eficacia y sin juicio moral. Y si todo esto suena exagerado, pensemos en cómo ha avanzado la tecnología en los últimos 20 años. Pasamos de teléfonos básicos a asistentes personales inteligentes, de videojuegos simples a entornos de realidad aumentada hiperrealistas, de ataques convencionales a guerras cibernéticas silenciosas. Porque pensar que la guerra, precisamente, se detendría en los límites de la ciencia ficción, en este punto, ya no se trata solo de imaginar el futuro, sino de preguntarnos si estamos dispuestos a vivir en él. Después de explorar todo lo que implica el desarrollo y despliegue de armas autónomas desde su definición y funcionamiento, hasta los dilemas éticos, los actores involucrados, los riesgos, los errores y los escenarios más futuristas, llegamos a una encrucijada que no es solo tecnológica, sino profundamente humana. Nos enfrentamos al dilema final: ¿debemos detener esta evolución antes de que cruce líneas irreversibles, o debemos aceptarla como parte de nuestra historia y aprender a vivir con ella? Aquí no hay respuestas simples, y eso es lo que hace tan inquietante este tema. Porque aunque en teoría podríamos prohibir el desarrollo de armas autónomas, lo cierto es que los incentivos para crearlas son inmensos. Reducen riesgos para los soldados, prometen eficiencia quirúrgica, pueden responder a amenazas más rápido que cualquier humano, pero al mismo tiempo, diluyen la responsabilidad, abren la puerta a errores fatales e injusticias automatizadas, y colocan decisiones de vida o muerte en manos de algoritmos entrenados para optimizar, no para empatizar. Algunos defienden que, como ocurrió con la pólvora, el avión de combate o las armas nucleares, esta es solo la siguiente etapa en la evolución del armamento, y que en lugar de tratar de frenarlo, algo que puede sonar ingenuo en un mundo tan competitivo y desigual, debemos desarrollar marcos legales, éticos y tecnológicos que garanticen un uso responsable. Que necesitamos tratados internacionales, auditorías algorítmicas, transparencia en los sistemas de IA y canales de rendición de cuentas claros para cada actor involucrado. Pero otros argumentan que esta no es una innovación más, que hay una diferencia cualitativa entre una herramienta peligrosa controlada por humanos, y una que toma decisiones autónomas sobre quién vive y quién muere. Que permitir el desarrollo de estas armas abre una caja de Pandora que no podremos cerrar, y cuyas consecuencias podrían ser devastadoras para nuestra civilización. Y quizá, la pregunta más profunda no sea si debemos detener esta tecnología o adaptarnos a ella, sino, ¿qué dice de nosotros que estemos dispuestos a crearla? ¿Qué clase de mundo estamos construyendo cuando consideramos aceptable delegar el acto de matar a una inteligencia no humana? Al final, esta decisión no debe recaer solo en gobiernos, ingenieros o ejércitos. También es una conversación que nos compete a todos: ciudadanas, estudiantes, docentes, programadores, activistas, familias. Porque esta tecnología, como toda tecnología poderosa, se alimenta de nuestros valores, de nuestras prioridades, de nuestras omisiones. Y aunque hoy puede parecer un debate lejano, técnico o exclusivo de los círculos militares, mañana podría tocar a nuestras puertas de formas que no imaginamos. Así que este episodio ha sido una invitación a pensar más allá de lo inmediato, a cuestionar el rumbo que estamos tomando y a imaginar futuros distintos, donde la inteligencia artificial no sea una amenaza, sino una herramienta al servicio de la vida y la dignidad humana. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o la plataforma que prefieras. Y si quieres apoyar este proyecto para que sigamos creando contenido crítico, accesible y profundo sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas, puedes hacerlo en Patreon. Tu apoyo hace una gran diferencia. Gracias por escuchar, por pensar con nosotros y por atreverte a imaginar un futuro mejor. Hasta la próxima.